Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político electoral jurídico constitucional. Como cada semana contamos con la opinión, con el análisis imparcial, objetivo y profesional de voces autorizadas. Esta semana nos hace el favor de acompañarnos el doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral y actualmente consultor especialista en temas políticos y electorales. Doctor Marco Antonio Baños, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, doctor Jiménez, y un saludo muy afectuoso para tu auditorio y por supuesto para mi querido amigo don Adrián Alanís. Así es. También nos acompaña un prestigiado hombre, un hombre que ha hecho de la política una profesión seria, digna y sobre todo una trayectoria impecable. Ha sido senador de la República, ha sido secretario general de gobierno del estado de Durango, actualmente empresario, un líder muy reconocido allá en el estado de Durango, arquitecto Adrián Alanís. Muy buenos días, bienvenido, señor. Julio, muy buenos días, te saludo con afecto y aparte también a todo el auditorio y a nuestro buen amigo Marco Antonio Baños. Muy bonito día. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Esta semana no podrá acompañarnos el gran amigo de donde me trozó de la tijera. Sigue convaleciente de su proceso médico. Sin embargo, le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos una pronta recuperación. Bueno, pues iniciamos esta mesa con el doctor Marco Antonio Baños. Quiero preguntarle sobre esta polémica resolución del Tribunal Electoral que termina reconociendo a Santiago Nieto pues como originario de Querétaro. Y bueno, esto le regresaré la posibilidad de ser senador por Morena allá en el estado de Querétaro. Había sido impugnado por el PAN. ¿Qué pasa con estas resoluciones? ¿Ya lo habían cancelado? Hoy terminan pues reconociendo que siempre sí. Dijo el presidente que siempre sí, o quién lo resolvió, doctor Baños. Bueno, es un tema que al final de cuentas llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral en esta cadena impugnativa que se siguió primero con la Sala Regional y ahora con la Sala Superior del Tribunal Electoral. Vamos a decirlo con un argumento muy simple. Lo que valoró la Sala Superior fue que, y así se dice en el proyecto de Felipe Fuentes, que Santiago Nieto no nació en Querétaro, sino en la Ciudad de México, pero que fue registrado, es decir, el acto formal de su registro se llevó a cabo en Querétaro. Eso dijo el tribunal, y que al grado en Querétaro, pues sea nativo originario del estado de Querétaro. Por tanto, pues el tema de la residencia ya no era necesario discutirlo. Si te das cuenta, es un tecnicismo del tribunal que al final de cuentas te permita pues poder ser senador. Ocurre en un estado que actualmente tiene una mayoría panista y donde Santiago pues aparece en la segunda fórmula de Morena. También hay que ver esa cuestión. No es hasta donde yo recuerdo, el que encabeza la primera de las dos fórmulas. Y este no es un tema menor porque hay que recordar que en las entidades federativas la elección de senadores resuelve, pues las de ese partido o coalición son las que entran en automático a la Cámara. Y en el caso de las fórmulas de senadores o candidatos a senadores o senadores del partido que queda en segundo lugar, te permite que se haga una asignación por la vía para la primera de las dos fórmulas. Entonces, es todo un tema que todavía falta, y sí lo quise decir así porque es un tema donde es una entidad federativa gobernada, en este caso, por Mauricio Curi, que es un que es del Partido Acción Nacional. Entonces, jurídicamente este es el argumento que esgrimió la sala. Si te das
cuenta, pues se diluyen fronteras porque tú vas dejando ya un conjunto amplio de criterios que o hacen válida la residencia por una u otra razón o hacen válido el tema de la oriundez de una persona, también en este caso por un acto administrativo que tiene que ver con el registro y que, en opinión del Tribunal Electoral, le genera la posibilidad de acceder al ejercicio de derechos por ampliación de derechos, aunque Santiago pues prácticamente ha tenido toda su carrera fuera del estado de Querétaro. Entonces, es más o menos lo que resuelve el tribunal con relación a este asunto. Claro. Quiero pedirle su opinión a don Adrián Alanís, un hombre con amplia experiencia, un hombre con una visión muy objetiva. Don Adrián Alanís, ¿qué opinión le merece que pues, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera esté tratando de buscar fuero constitucional en el Senado de la República a costa de lo que sea? ¿Estará temeroso de que cuando se vaya al Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador pueda ser objeto de alguna investigación o haya algún acto de venganza por parte de sus múltiples enemigos que se ganó cuando fuera titular de la UIF e hiciera de esta institución una institución de persecución política, pues obviamente y perjudicando a propios extraños, ajenos e incluso a adversarios políticos? ¿Qué opinión le merece, arquitecto? Efectivamente, realmente la unidad de inteligencia financiera se ha utilizado estos últimos 5 años como una especie también de presión política y sobre todo también de canje, porque se han canjeado algunos favores con algunas cosas y algunos prácticamente, como se decía en la época de Benito Juárez, a uno justicia a secas y otro justicia con gracia. Entonces, aquí ha habido en la unidad de inteligencia financiera estos últimos años mucha gracia para muchas gentes. Ahí tenemos todo lo del balastro que se ha estado discutiendo en el Tren Maya y todo lo que se refiere a socios del hijo de los hijos del presidente y que la unidad de inteligencia financiera no ha dicho ni pío. Pero bueno, en el caso de Querétaro, en el caso de una candidatura, los partidos políticos pues tienen todo su derecho para impugnar, pero al final de cuentas, quienes van a decidir son los propios queretanos. Los queretanos dirán si efectivamente lo quieren de senador y le dan el fuero correspondiente a Santiago Nieto, porque como bien lo decía el doctor Marco Antonio Baños, él va en la fórmula, pero no la encabeza. Entonces, al momento en que no la encabeza y donde prácticamente las tendencias que se están dando en Querétaro es a favor de la fórmula de lo que es la alianza del PAN, PRI, PRD, en ese momento Morena podría pasar a ser prácticamente perdedora en lo que se refiere a las senadurías por el Estado, y entraría la que encabeza en ese momento prácticamente esa fórmula. Por lo tanto, el que va en segunda no entraría como senador de primera minoría. Entonces, los queretanos son los que tienen en ese momento la palabra. Ahí está la decisión. Nuevamente, el balón queda en la cancha ciudadana. Obviamente, los políticos, los exfuncionarios, los excolaboradores de Andrés Manuel López Obrador buscarán, a costa de lo que sea, buscar esta inmunidad procesal llamada fuero constitucional, pero todo depende precisamente del voto ciudadano, de la participación de los queretanos, en el caso de Santiago Nieto. Quiero aprovechar para formular un planteamiento a nuestros invitados de esta mañana, pedirles su comentario, su opinión sobre este tema polémico pues que se aprobó el día de ayer en comisiones y que pasará al Pleno del Senado de la República, el caso de la ley de amnistía, que el presidente de la República pretende pues que sea una facultad exclusiva del Ejecutivo Federal, que ya no sea facultad del Congreso de la Unión, ya no sea pasada por el criterio, el análisis previo pues del Congreso y que ahora sea decisión del Ejecutivo sin que esté por medio ningún análisis sobre la comisión del delito de foro federal, sino que sea más bien una decisión personal. Ahí quisiera preguntarle, ahora voy al revés, ahí quiero preguntarle al arquitecto Adrián Alanís, en su experiencia como senador de la República, pues las leyes de amnistía, no indulto presidencial, las leyes de amnistía, pues siempre han sido tema del Congreso de la Unión y facultad del 73 constitucional. ¿Qué va a pasar con esta decisión unilateral y con esta imposición personal del Ejecutivo Federal para darle libertad a delincuentes, incluso delitos federales tan graves como el narcotráfico, el homicidio,
la trata de personas. ¿Qué va a pasar en este contexto, arquitecto? Es muy grave, Julio, que lamentablemente cada vez se le quieran ir quitando facultades al Congreso y que en determinado momento se les vayan dando al Ejecutivo. Sabemos perfectamente bien, y hay un dicho, que entre más cabezas se piensa mejor o se decide mejor que solamente una sola cabeza. Entonces, en el caso concreto de lo que se refiere a mucha legislación que en determinado momento los propios integrantes de Morena por tener mayoría y que no tienen que ser muchas veces constitucionales, lamentablemente están aprobando al vapor mucha legislación o muchas iniciativas que manda el titular del Ejecutivo. Yo creo y considero que para que haya una mayor democracia en México, debe tener más facultades, no precisamente para que lleguemos a un régimen parlamentario, pero sí es necesario que en determinado momento el Congreso vaya teniendo más facultades y vaya teniendo menos el poder ejecutivo. Hay dichos muy antiguos que realmente dicen que el poder enloquece al hombre. Yo recuerdo que Gustavo Díaz Ordaz comentaba que no es precisamente el poder en lo que enloquece al hombre, sino que realmente los problemas mentales que tiene en determinado momento cualquier individuo cuando se le da el poder, inmediatamente le aflora del cerebro. Entonces no es el hecho de que, ay, se le subió el poder a la cabeza a fulano o perengano. No, lo que pasa es que afloró en ese momento sus discapacidades mentales o su falta en determinado momento de sentido común o muchas veces precisamente de tener los pies en el suelo, en el piso, en la tierra. Entonces, en el caso de México, México sí requiere en próximos años que pueda tener un régimen semiparlamentario, o sea, que en determinado momento pueda el Congreso definir más situaciones menos que el Ejecutivo. O sea, lo vemos, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, que ahí es totalmente parlamentario, pero sí vemos en Alemania y en otros países donde realmente pueden convivir y sobre todo consentir muchas de las cosas concertadas prácticamente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y en este caso, restarle cada vez más al Poder Legislativo no ayuda a un desarrollo democrático para la nación. Ese es mi punto de vista. Pues está delicado el tema. Yo quisiera preguntarle a el doctor Marco Antonio Baños, un abogado con amplia experiencia, especialista en temas electorales, pero también con una visión ciudadana, con una opinión siempre profesional, independiente, y pues como esto ya se aprobó en comisiones y pasaría al Pleno del Senado, ¿qué opinión le merece al doctor Marco Antonio Baños esta decisión del Ejecutivo para tomar esta posibilidad de darle amnistía a delincuentes, incluso del fuero federal, doctor Baños? Sí, es un tema muy delicado porque, como bien lo menciona el arquitecto Alanís, pues vamos viendo cómo el presidente de la República ha ensayado por todas las vías posibles una disminución del control y de los equilibrios que tiene que haber entre los poderes. Este es un tema muy delicado porque hasta donde yo recuerdo, la ley de amnistía proviene de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari en 1994 y fue a propósito de la insurrección, vamos a decirlo así, que ocurrió con los zapatistas. Entonces se estableció un procedimiento que permitía eventualmente generarle amnistía, es decir, un perdón de los delitos cometidos, vamos a decirlo de manera muy coloquial, no jurídica, que posiblemente hubieran cometido algunas personas. En este caso ha sido eso, pero siempre con en un esquema o un procedimiento que implique una revisión por parte del Ejecutivo y una revisión por parte del Poder Legislativo. Esa parte me parece que hay que sostenerla. En otros países nosotros tenemos un ejemplo reciente, porque si la memoria no me está fallando, en el año de 86 el gobierno estadounidense también le generó amnistía a muchos indocumentados que habían ingresado a los Estados Unidos hasta antes de 1981. Es decir,
en ciertos casos puede servir. Allí el delito concreto había sido ingresar sin tener los documentos y los permisos necesarios para trabajar en los Estados Unidos, pero es un tema, digamos, donde el gobierno actuó con mucha sensibilidad social y si ya llevabas ahí trabajando como indocumentado un periodo de 5 o 6 años, pues entonces te permitían que pudieras mantenerte en el país. Aquí me parece que López Obrador en esta visión del Tlatoani, de la representación divina en la tierra que él cree encarnar, y además en esa visión muy particular de la democracia y vamos, de lo que significa el pueblo, donde él es prácticamente el gran señor, el magnánimo que puede entregar todo, pues está queriendo concentrar ese tipo de cosas en la presidencia. Es una situación verdaderamente extraña porque López Obrador ya se va. O sea, él no ha entendido que ya se va, que su opción tiene un horizonte, que es el último día del mes de septiembre de este año. Si López Obrador ya debería de estar ahorita terminando para irse, pues, en una especie como de compurgación de sus pecados, ¿no? Porque él es como muy religioso, pero ya debería de ir pidiéndole perdón a los mexicanos por todas las barbaridades que ha cometido, pero sin embargo sigue cometiendo otras. Recientemente, digo, está este tema de la ley que otra vez jala la atención. Aquí estamos discutiendo esto en lugar de estar discutiendo el debate o el desahogo de las campañas electorales en los términos que van, el crimen que sigue siendo pues una situación que afecta el desahogo del proceso electoral, pero no, estamos discutiendo la ley de amnistía o la iniciativa que está queriendo concentrar esa facultad en el omnipresente y omnipoderoso López Obrador, que ahora anda peleado con su candidata presidencial, cuando el lunes dijo que no, que todo había estado muy bien, que el debate, bla, 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 que había estado excelente, pero luego ya se puso a revisar con calma o le empezaron a calentar la cabeza y le dijeron que Claudia no había defendido a la 4T en el debate. Y eso pues generó, ya lo vimos, una reacción en cadena. Se volvió huraño contra su propia candidata y pues ha hecho señalamientos terribles como decir, y nada más imagínate decir, y yo creo que esto refleja también el tema de esta iniciativa que se está discutiendo ahora, que pues si los priistas y los panistas se mantienen, pues no debería de pasar en el Senado, ¿verdad? Pero bueno, aquí el punto es que salió a decir que las preguntas del debate pues no tienen un origen ciudadano, cuando el Instituto Nacional Electoral, sí, dentro de todas las falencias que pudo haber tenido en términos técnicos el debate, pero se ha explicado con mucha claridad que las preguntas tienen una trazabilidad, es decir, que tú puedes saber de adelante hacia atrás quién es la persona que la formuló. Pero no, yo creo que nuestro presidente se ha excedido de una manera tremenda y cuando venga ya un análisis final, pues digo, por supuesto que nadie quiere que tu embajada resulte ser invadida, pero si tú tienes una provocación sistemática y una intervención indebida, hay que decirlo con claridad, porque López Obrador habla con mucha frecuencia de los procesos electorales de otros países. Ya me imagino a otros países hablando del proceso electoral mexicano, ¿eh? Y que López Obrador se envuelve en la bandera y se lance desde el castillo de Chapultepec. O sea, no es Sí. un tema menor, ¿eh? No es un tema menor. Pues ahí está la opinión, el posicionamiento que en redes sociales nos han solicitado, la opinión de nuestros especialistas. Ahora sí entro en materia del resultado, el recuento de los daños, el postdebate, después de este ejercicio fundamental para fortalecer la democracia, donde se contrastan ideas, donde se proponen, obviamente, alternativas de solución a los problemas de obvia y urgente resolución. Quiero pedirle, ahora nuevamente retomo al doctor Marco Antonio Baños y pedirle su comentario, su reflexión sobre este primer ejercicio de debate presidencial, qué áreas de oportunidad, qué detecta, qué recomendaría a Xochitl Gálvez frente a este ejercicio que pudimos dar cuenta a los mexicanos, pues obviamente al inicio de la semana, el pasado domingo. Mira, yo soy de la idea de que pese a todas las críticas que ha habido en contra del INE por la organización del primer debate, pues que deberíamos de poner las cosas en su justa dimensión. Yo creo que el INE hizo
un buen esfuerzo para que pudiéramos ver el desarrollo de la confronta entre las candidaturas presidenciales y tuvo, pues sí, el problema de que no funcionaron los micrófonos, de que las cámaras del área de Xóchitl Gálvez, el tiro de las cámaras de Xóchitl no funcionaron adecuadamente. Y luego, para acabarla de molar, un tema que sí se le tiene que censurar a la presidenta y a otras consejerías, pues fue haberse metido al set de producción y ponerse enfrente de Xóchitl. Ya escuchamos todas las explicaciones que tuvo la candidata opositora con relación a este tema, pero yo pondero, por ejemplo, que al haber llevado a dos personajes a la moderación del nivel de Denise Merker, colega tuya, y por supuesto de Manuel López San Martín, pues a mí me parece que tú llevas dos periodistas de primer nivel que han acreditado con creces un trabajo profesional, objetivo, son críticos, no les gusta a la 4T o al PRI, porque el PRI se le fue muy duro a Denise Merkel el día de ayer en la sesión del Consejo, pero en mi opinión injustamente, yo creo que el trabajo de ellos dos dentro de un modelo que canceló, ahí sí son responsables las consejeras y los consejeros. Las reglas cancelaron la moderación activa de los conductores. Ahora ya, otra visión sería ver qué hicieron las candidaturas y de manera pues, muy rápida yo te diría que Claudia Sheinbaum fue a seguir un script de su obra llamada Campaña Electoral, donde sigue no contestando las preguntas de fondo. Ese es el gran déficit del debate. Yo creo que la candidata oficialista pues no contestó los problemas de fondo en temas que son verdaderamente significativos para la población: salud, educación, corrupción, y pues no se contestaron las preguntas. Y tan no se contestaron que ella se la pasó hablando de que ella había hecho las cosas muy bien en la Ciudad de México, y ahí está la reacción de López Obrador, ahora enojado con su candidata. Y yo creo que Xóchitl nos sorprendió a todos porque con la trayectoria parlamentaria que ella tiene y con el talante que le conocemos, algo ocurrió porque estaba muy nerviosa, o algo se le perdió, o realmente eran estas señoras consejeras que estaban ahí enfrente que la incomodaban mucho, que la cámara no la enfocaba bien, que ella no se veía, que el cronómetro pues no se sabía bien a bien qué estaba pasando. Entonces, ese tipo de cuestiones la desbalancearon un poco y se le notaba. Xóchitl tiene un lenguaje corporal indubitable, o sea, sí sabes como si está enojada, si está incómoda, pero sí logró una cosa que me parece importante: sí metió al debate, a contestar a Claudia Sheinbaum. Eso me parece que está así. Me parece también que en el desempeño de Maínez, hay una evidencia de algo que la gente no quiere decir, o muchos analistas no han querido decir, pero a ver, Maínez fue a pegarle a Xóchitl, y tan es así que ahora le hablan como la candidata del PRI. ¿No? Parece que el PRI es el que tiene el mayor problema de evaluación ciudadana, pero la refieren como candidata del PRI, como que si eso fuera un delito, ¿no? Para empezar. Y luego, por otro lado, sí, le dio ahí Maínez unos rasponcitos a Claudia Sheinbaum, pero era como para taparle el ojo al macho, no le hagamos al cuento. Fue absolutamente inequitativo en la forma. Él se concentró en pegarle a Xóchitl Gálvez. El debate fue 2-1, no hay que decirles de otra manera. Son 2-1. Y Maínez, Xóchitl Gálvez. Eso creo que tendríamos que estar ciego para no darse cuenta de eso, ¿no? Y eso evidentemente en política, pues indica esas que los del MC dicen que no, pero yo creo que sí tienen allí esa cuestión. Pero al final pues, me parece que es un ejercicio donde hay lecciones para el equipo de estrategia de Xóchitl Gálvez, que tiene que replantear cosas. El mismo equipo de Morena tendrá que replantear cosas que no contestaron, y el propio equipo de Álvarez Maínez pues está haciendo lo que tiene que hacer una campaña donde puede estar mediáticamente exhibido, pues, para demostrar que sabe hablar en público y que eventualmente pues, podría mantener el registro del MC. Sin lugar a dudas, doctor Marco Antonio Baños, hay puntos muy valiosos en tu análisis
y quiero contrastarlos con la opinión de otro experto también en temas electorales y en temas políticos, don Adrián Alanís Quiñones, arquitecto. ¿Qué opinión le merece este ejercicio del primer debate presidencial del que fuimos testigos los mexicanos el pasado domingo? Bueno, Julio, yo quiero decirte, coincido totalmente con todo lo que el doctor Marco Antonio Baños ha expresado y lo ha expresado muy puntualmente. Es un ejercicio que realmente es positivo, es bueno que en determinado momento todos los mexicanos, todos los ciudadanos que de alguna manera tenemos, pues, digamos, el interés de escuchar, de conocer a fondo a las propuestas, los candidatos, sus comportamientos, sus facultades que tienen, tanto políticas, mentales, culturales, de conocimiento de las causas que realmente imperan dentro de la problemática de México. Entonces, ahí prácticamente, como bien lo dice el doctor Marco Antonio Baños, se vio que fueron dos candidatos, una candidata y un candidato contra la candidata de oposición. Sin embargo, también quiero decirte que a eso se expone uno cuando busca un cargo tan importante como es la presidencia de la República. No podemos tampoco estar justificando y andar lloriqueando en los rincones diciendo que los relojes, que si esto, que si se sentaron por acá los consejeros. O sea, si tú tienes en ese momento la capacidad para que pueda ser presidente de México o presidenta, en ese momento debes de tener también el carácter y la forma en que puedas sortear todo este tipo de obstáculos o distractores o cualquier situación que se presente dentro de lo que es un debate. Yo recuerdo también cuando lamentablemente el señor candidato, en aquel entonces mi amigo Francisco Labastida Ochoa, decía, no, es que Fox me dice la vestida y todo eso. Ese tipo de cosas no ayuda prácticamente a ningún candidato, porque si tú vas a ser presidente o buscas tener el más alto cargo en la nación, pues debe de tener en ese momento tu personalidad, tu carácter y todo lo demás. Sí es lamentable que en el caso de Claudia no haya contestado ella las preguntas que le hacía Xóchitl. Sin embargo, también faltó que Xóchitl fuera más contundente y otra vez volviera a repetir y a repetir y a repetir para exhibirla que en determinado momento. Y aparte, no era el informe de la Ciudad de México y de una evaluación de mentiritas, porque todo lo que estaba diciendo eran puras mentiras. O sea, ya ahorita en el postdebate, como bien lo preguntas, el postdebate ha estado aclarando de todo lo que ella dijo, que lo mejor en la pandemia, lo mejor en el agua, lo mejor en la infraestructura, lo mejor acá. Es mentira, todo ha sido totalmente mentira. Este gobierno ha sido un gobierno de mentiritas, no nada más en la Ciudad de México, sino todo lo que es el gobierno federal, y lo estamos viendo lo que está sucediendo en Álvaro Obregón y lo que está sucediendo en Benito Juárez con el agua. Al final a ver si no salen que los huichicoleros ahí son algunos amigos de los hijos del presidente que en determinado momento tuvieron algunas fugas y que están también en determinado momento cuidando. No lo sé. Es por decir un ejemplo irónico nada más en lo que sucede, de que realmente nunca aclaran lo que es la verdadera realidad de lo que pasa en México. Y eso también Claro. es muy grave porque los ciudadanos no somos tontos, o sea, nos damos cuenta en muchos casos de lo que está sucediendo, de lo que pasa, y aunque vuelvan a repetir que la honestidad y que la verdad y que fuera la corrupción, están ellos llenos. Es como el ratero que va corriendo y le dice al policía, me persiguiendo, ese me quiere robar, y es el ladrón el que lleva en ese momento el botín. Es el mismo caso que tenemos actualmente del gobierno federal, que no pudo en determinado momento la candidata que está representando el oficialismo dar una respuesta concreta, como bien lo dice Marco, ni en educación, ni en salud, absolutamente en nada. O sea, esto, y quería todo irse hacia la Ciudad de México y también mentiras y mentiras. Lo de la transparencia, lo de las obras, lo de las licitaciones, ya lo han estado exhibiendo en redes de que es mentira. O sea, no existe tal página, no existe tal cosa, y no es cierto de que haya una limpieza absoluta de honradez
y sobre todo que haya probidad en cómo se dan las obras en la Ciudad de México. Ese es mi punto de vista. Contundente, como siempre, objetivo e imparcial. Yo quiero pedirle una última conclusión al doctor Marco Antonio Baños sobre este primer ejercicio. Tenemos en puerta a finales de este mes de abril un segundo debate. ¿Qué podemos esperar los mexicanos en este segundo round, si podemos llamarle así, este segundo encuentro de nuestros representantes candidatos a la presidencia de la República, doctor Baños? Pues yo creo que el segundo debate sí va a ir dando ya pauta para que esa franja de los indecisos se vaya definiendo. Yo creo que ahorita el primer debate pues fue como el ejercicio de calentamiento que hay antes de una contienda deportiva y que dejó claro que pues los que están con cualesquiera de las tres candidaturas va a seguir ahí, pero hay una franja muy grande de indecisos que necesitan tener elementos ya muy claros para ver por quién van a votar, porque pues esto ya se va a acabar. Ya estamos, cuando estemos en el segundo debate, habrán pasado 2/3 partes de la campaña y solo queda un suspiro para que vayamos al 2 de junio a las urnas. Entonces, sí creo que será muy importante darle seguimiento. Y yo diría también que el INE le tiene que bajar un poquito la espuma al chocolate porque no han querido aceptar ninguna falla, o sea, ha faltado un poquito de autocrítica. Insisto, yo no culpo al INE sobre las fallas técnicas, pero sí tienen que hacer cargo de que tienen que mejorarlas, y tienen que hacerse cargo de que algunas reglas del debate pues están cancelando la moderación activa por más que digan, pues eso está bien claro en el desahogo del debate, así que tienen que hacerlos más ágiles, mucho más vistosos para que la gente pues realmente tenga elementos para poder definir a quiénes van a apoyar. Y también autocrítica dentro de los equipos, porque pues en el caso de Claudia será muy puntera, pero nunca contesta nada o dice mentiras. Ahí están todos los medios que han hecho una revisión exhaustiva de lo que dijo. Y Xóchitl, pues también tiene que entender que pues es candidata presidencial, y que hace falta lo que bien decía Adrián, es decir, tiene que cercar en el debate. Este es un tema muy importante para los mexicanos, entonces, pues de una vez nos vamos preparando las palomitas para ver el segundo debate. Yo quiero agradecerle la conclusión al doctor Marco Antonio Baños. Sé que tiene una agenda saturada y, como siempre, reiterarle nuestro sincero agradecimiento y nuestro reconocimiento por su valiosa participación aquí en Contrastando Ideas. Gracias, doctor Marco Antonio Baños. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, Julio, y por supuesto, gracias, mi queridísimo Adrián. Saludos para Quiero todos. también agradecerle al arquitecto Adrián Alaníez Quiñones y pedirle una última conclusión para poder despedir esta mesa de esta semana. Adelante, arquitecto Adrián, su última conclusión, por favor. Sí, Julio, muchas gracias. Pues mira, a mí me preocupa mucho y me he ocupado desde que hemos hecho varias mesas de análisis político aquí contigo, lo que han sido prácticamente los asesinatos que se siguen llevando a cabo por parte del crimen organizado, por parte de grupos de interés, Claro. por lo que tú quieras, pero que lamentablemente ahorita de lo que tenemos contabilizados, independientemente de los medios de comunicación que hablan de que ya van más de 36 asesinatos. Yo sí quiero decirte, porque me dediqué cuidadosamente a checar que ahorita de diciembre a la fecha ha habido 28 asesinatos, de los cuales 10 corresponden al partido Morena, de aspirantes y candidatos, 5 al partido Acción Nacional, 4 al Partido Revolucionario Institucional, 2 al Movimiento Ciudadano, de la Alianza PAN, PRI, PRD, 2, perdón, y 2 para el puro PRD, otro para el Verde Ecologista, otro para el PT y otro para el PES. En total son 28 asesinatos del mes de diciembre Claro. a la fecha, y es muy lamentable lo que está sucediendo en el país. O sea, es necesario que en determinado momento podamos tener, dentro de la misma participación ciudadana, dentro de la misma participación que debe de tener el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, aunque están muy reducidos en materia de seguridad pública, pero sí necesitamos que de alguna manera pueda pararse, pero en seco, todo este tipo de asesinatos, todo este tipo de violencia, todo este tipo de amenazas
que se está llevando a cabo en el país. Es muy lamentable que estemos como si fuéramos unos silvestres, como si fuéramos unas gentes que estemos en el siglo XIX en lugar de estar ahorita en el siglo XXI. Entonces, esa es mi opinión final y agradecerte y felicitar al doctor Marco Antonio Baños porque coincido totalmente con todo lo que expresó y aparte lo expresó muy bien. Muchas gracias, Julio. Pues yo quiero agradecerle también al arquitecto Adrián Alanís estos minutos para Contrastando Ideas Noticias, desearles a los dos un excelente fin de semana y como siempre reiterarles la invitación para que si su agenda se los permite nos acompañen el próximo viernes para seguir analizando el contexto político electoral. Muchas gracias a nuestros invitados de esta tarde, noche. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos Gracias. pronto. Nos vemos, Adrián. Hasta luego. Gracias, Buen fin de Julio. semana. Bye. Gracias. Amigos, no le cambien, ya viene el maestro Nelson Vargas. Platicaremos sobre el tema también deportivo y los escándalos allá en la CONADE. No le cambien, regresamos.